La siguiente letra es letra F. F como palabra flor. Letra F. Aquí la tenemos. Y cursiva es parecida, pero poco más ovalada. Letra F y el sonido que hace es F. F. Como por ejemplo en la palabra fotografía y fútbol, fútbol y flag. Flag. Fútbol y flag. Русский flag. Esto es un русский flag. Flag. Так. La siguiente letra es la letra J. J. Bastante fácil. Es J. El sonido que hace es J. J. Como en la palabra jamón, más o menos. Y aquí también tenemos nuestro jamón, porque es una cosa tan sabrosa que nos gusta tanto que ya hemos decidido coger esta palabra de idioma español y la tenemos, jamón. Y otra palabra muy importante que tenéis que conocer todos es a la hora de escribir хорошо y a la hora de pronunciar хорошо. Хорошо, хорошо, cuando estamos muy bien. Perfecto. Ahora tenemos una serie de letras que son silbantes, porque a la hora de pronunciar tenemos que añadir más ruido. Mira, letra S. S. Como en la palabra, por ejemplo, pizza. Pizza. En español no hay equivalente exacto, pero pizza, aparte de ser sabrosa, os ayudará a pronunciar nuestra letra. Y pizza en ruso se escribe así. Pizza. Pizza. Mirad, pizza. Pizza. Y por cierto, pizza, jamón. La tenemos de jamón también. Bien. También tenemos cerca letra ch. Ch, como en la palabra chao o en la palabra 80. Mira, se parece mucho a la cifra 4. Y a la hora de escribir la cursiva es así. Ch. Ch es el sonido que hace y se llama letra ch. Ch. Y dos ejemplos. Chai. Y de aquí palabra чайник. 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 Esto es un chai y limón. Y esta чайник. Чайник. Chai. Чайник. Una tetera también bonita en estilo ruso. La siguiente letra es letra sha. Letra sha que se pronuncia como sh, sh. Como en inglés, por ejemplo, palabra she, ella. Escribimos 3 barras y a la hora de escribir cursiva igual, pero un poco más ovalada. Sh, sh. Por ejemplo, palabra chocolate, chocolate. Y también shampoo, shampoo, shampoo. Esto es un chocolate, chocolate. Y mirad, también esta chocolate típico ruso, aquí tenéis una chica. Esta chica se llama Alenka y es uno de los chocolates más sabrosos y más populares en Rusia. Está producido por la compañía que se llama Krasny Oktyabr, que se traduce como Octubre Rojo. Es muy buena y esta carita también es como símbolo de nuestra cultura. Chocolate, chocolate. Y shampoo, una cosa imprescindible para nuestra vida cotidiana. Shampoo, shampoo, para tener pelo muy bonito y muy largo. Shampoo. Хорошо. Ya nos estamos acercando hasta el final de nuestro alfabeto. Nos queda muy poco, unas cuantas letras. Y aquí aparece letra sh, que es muy parecida a la penúltima, pero tenemos que añadir pequeña tilde
abajo y cursiva es igual, con pequeña tilde, sh. Se llama sha, sha, y el sonido que emite es sh, sh. Como por ejemplo en la palabra catalana peix, peix. Un ejemplo ruso es sheka, 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 sheka. O sea, sheka es una mejilla, sheka. Tak. Viene una serie de letras de las que antes os he hablado ya, que son signos especiales. Mirad, los tenemos aquí. Uno se escribe así y otro se escribe así. De hecho, estos dos signos no tienen la forma mayúscula porque no tenemos ninguna palabra que empieza con estos signos. Siempre aparecen en medio o al final de la palabra. Este signo se llama tvrdy znak. Tvrdy znak, que se traduce como signo duro. Y este signo es el mягкий znak. Mягкий znak es como signo blando. Ya podéis adivinar, procediendo de su nombre, que tvrdy znak sirve para endurecer la consonante y mягкий znak es para ablandecer la consonante con la que va. Tvrdy znak, mягкий znak. Tiene solamente el nombre, pero no tiene ningún sonido. Y una letra que está en medio de estas dos, es letra U. Así la escribimos en cursiva y más fácil en imprenta. Tampoco tiene su letra mayúscula porque nunca aparece en principio de la palabra. Letra U. U. Es como una combinación entre letra U y letra I. Tenéis que sacar un poco la mandíbula y decir y un poco relajar la cara. Por ejemplo, en la palabra música, 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 letra U. Y también teatri, teatri, teatri. Mirad, cuando letra U aparece al final de palabra, significa que esta palabra está en plural. O sea, U es nuestro marcador del plural, por eso es muy importante. Letra U. Y nos quedan 3 para acabar nuestro alfabeto ruso muy bonito, que es letra E. Esta sí que es el equivalente de vuestra E española. Y a la hora de escribir la cursiva, muy parecida. Letra E, como por ejemplo la palabra helicóptero o excursión. Y en ruso, igual. Excursia, excursia, excursia. Seguro que os gusta excursia porque en Cataluña, en España, hay muchísimos lugares que podéis visitar cada fin de semana haciendo excursia. Y otra, ecolac, ecolac, ecolac. También la siguiente letra que va después de E es letra U, como en inglés you, tú o New York, una ciudad muy bonita. U. Es como la mezcla entre letra O y letra L. Y la cursiva, U. Y aquí un ejemplo. Yupka, yupka, yupka. Es una cosa de este estilo. Yupka, yupka, yupka. Y también la última letra de nuestro alfabeto es letra Ya. Es la última letra, pero es muy importante porque Ya significa yo. Se escribe así. Ya, ya y ya. 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 Это я.
Y también un ejemplo de яблоко. 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 Es una fruta súper buena. Яблоко. 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 Así es nuestro alfabeto ruso. Interesante, atractivo y melódico. Pronto sabrás descifrar todos los códigos hasta ahora tan misteriosos del alfabeto cirílico. Como bien dijo el escritor ruso Kuprin, русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, мелодичен, звонок, ловок, послушен y выразителен. O sea, la lengua rusa en buenas manos es muy bonita, muy melódica, muy expresiva, dócil y flexible. Os felicitamos con el comienzo de aprendizaje de nuestra lengua y os aconsejamos aprender ruso, uno de los idiomas más ricos del mundo. Изучайте русский язык, один из самых богатых языков в мире.